Mi nombre es Steven Cruz, soy profesor de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. En estos momentos estamos trabajando en unas investigaciones y uno de los temas que estamos trabajando es visualización de datos, para lo cual estamos implementando lo que es la herramienta D3, lo que es la librería en JavaScript, de la cual les voy a mencionar. La presentación, sí me disculpo de forma anticipada, se va a realizar un poquito más rápida porque en estos momentos del grupo que traigo hay dos estudiantes que también están exponiendo, entonces también para revisar un poco el trabajo que están realizando, entonces voy a hablar unos 25-30 minutos, no voy a hablar los 45 minutos de la exposición, entonces nada más para comentarles de forma anticipada. Para lo que es la exposición vamos a tener como agenda que es la visualización de datos, los referentes importantes que tenemos que considerar a la hora de trabajar con visualización de información, cuáles son los pasos iniciales para crear una visualización, cómo podemos iniciar específicamente a construir una, utilizar la herramienta D3, hay múltiples herramientas para generar visualizaciones de información, D3 es una de ellas, vamos a conocer algunas privativas, otras no privativas y cuáles pueden ser los modelos para seleccionar la correcta para llegar y generar la visualización y algunos ejemplos básicos. Por motivos de que mi computadora está fallando un poco, lo que traigo son las visualizaciones en ejemplos, en videos, entonces ahí se los voy a proyectar. Igual les puedo facilitar el código de lo que son las visualizaciones para que después ustedes vayan trabajando y generen sus propias visualizaciones. Como punto importante y para iniciar, ¿alguien tiene idea de qué es visualización de datos? ¿Cuál es la diferencia de esto de una representación estática? Que en términos, digamos, se puede apreciar mejor la información de una manera, porque si hubieran solo datos, tablas y todo eso, no se ve cómo en realidad los datos interactúan o se comportan. Ese es el punto principal, la parte de interacción específicamente. Si yo llego y les presento ahorita un gráfico simple que ustedes ven la información, solamente lo que podríamos hacer es inferir ciertas cosas, pero no podemos llegar y generar algún tipo de interacción. Si yo agrego esta variable, ¿qué pasa? Si quito esta variable, ¿qué pasa? Si agrego un filtro, ¿qué pasa? Si selecciono algo específicamente, ¿qué es lo que puede ocurrir en esos casos? La parte de visualización necesita necesariamente una interacción como primer punto y como segundo punto la búsqueda de prototipados, que es lo que vamos a revisar. Entonces, como una definición, para tenerlo claro, en este caso es un área de ciencias de la computación que maneja representaciones visuales, pero que tiene el punto de interactividad. Si se maneja una representación estática, estamos trabajando con un esquema de ideas, con lo que sería un mapa mental, pero esto no tiene algún tipo de grado de interactividad. No hay cómo el usuario genere su propio conocimiento, sino solamente lo que nosotros damos es lo que él va a entender. ¿Y para qué llegamos y generamos estas visualizaciones interactivas? Para que él pueda, de acuerdo a su gusto, a su conocimiento, generar algún tipo de patrón, buscar algún tipo de patrón. Si llego y ahorita en la siguiente filmina vamos a hablar de algunos referentes. Uno de los referentes es Big Data. Específicamente yo genero visualización de datos cuando tengo volúmenes de datos muy grandes. Si tengo volúmenes de datos muy grandes, la cantidad de información que puede procesar el usuario final es mucha. En estos casos es por eso que es necesario darles cierto grado de interactividad para que él pueda buscar y analizar la información de acuerdo a sus gustos. Tenemos dos tipos de visualizaciones, está la visualización de datos y la visualización científica. Visualización de datos es cuando tenemos volúmenes grandes de datos, pero que podemos trabajarlos de forma cotidiana. Cuando hablamos un poco más de visualización científica, estamos trabajando específicamente en áreas un poco más fuera de lo que nosotros estamos cotidianamente usando, por ejemplo, para ver el grado de cuál puede ser predecir específicamente la trayectoria de un huracán. Bueno, de acuerdo a los datos científicos que se han recopilado a través de muchos años, entonces se puede llegar y predecir de acuerdo a la parte de precipitación, viento, humedad, cuál puede ser la trayectoria de ese huracán. Para la parte de plasma, cómo el plasma se cambia su forma a cada ciertas cantidades de temperatura, entonces ahí estamos trabajando con visualización científica. Sí, por ejemplo, que es el caso que nosotros estamos proyectando, que son dos casos aparte, uno sobre los presupuestos de la Universidad de Costa Rica, que es el que les voy a presentar, y otro sobre los proyectos de acción social de la Universidad Nacional,
Entonces, en estos casos estamos trabajando con datos tangibles que usamos cotidianamente, estamos usando visualización de datos, no en la parte científica. Estos referentes que estamos trabajando específicamente, bueno, uno es Big Data, para cuando específicamente estamos hablando de visualización de datos, tenemos que trabajar también con Big Data, que específicamente se refiere a volúmenes bastante amplios de información. No estamos hablando de 10.000 registros, 20.000 registros, estamos hablando de volúmenes mucho más grandes que requieren una estructura en hardware mucho más pesada para procesar. Claramente podemos llegar y trabajar con 20.000 registros y generar un tipo de visualización interactiva y que el usuario la pueda procesar. Sin embargo, la parte de visualización está considerada y está generada para que los volúmenes sean bastante más amplios. Segundo, cuando trabajamos con volúmenes tan grandes de información, se vienen algunas implicaciones. Y esta es una de las más grandes, la parte de limpieza y depuración de lo que son los datasets. Los datasets son los conjuntos de datos. Específicamente, cuando se tienen tantas cantidades de información, los registros no están de la forma idónea. ¿Qué es esto? Por ejemplo, creo que casi no se ve, ahí me disculpan si no se ve. En los que estábamos trabajando, estos eran 5 posibles registros de cómo se agregaba lo que es el presupuesto para lo que es la Escuela de Ingeniería Agrícola. La primera dice Escuela de Ingeniería Agrícola, la segunda Escuela de Ingeniería Agrícola con un punto al final, la tercera en Agrícola tiene la tilde, la cuarta tiene la tilde en Ingeniería y en Agrícola, y la última, en vez de poner Escuela, pusieron ESC. Por ejemplo, si yo tengo 50.000 registros y quiero llegar y hacer un filtrado para ver el presupuesto de la Escuela de Ingeniería Agrícola, ahí tengo 5 diferentes escuelas de Ingeniería Agrícola. Entonces tengo que en un principio llegar y hacer esa limpieza de los datos para llegar y generar y tener solo una escuela de Ingeniería Agrícola. Porque si no, yo busco el presupuesto para mi escuela de Ingeniería Agrícola en el punto 1 y solo me van a reflejar los resultados de esta primera. Los otros 4 que también están adjudicados a esta escuela no van a aparecer esos resultados. Toda la información no es clara. Entonces, si una persona ingresa información y otra persona ingresa información, tengo una base de datos que tiene 20 años creándose, esos datos probablemente estén bastante sucios. Hay que llegar y hacer esa limpieza inicial para llegar y trabajar con una visualización. Lo tercero es la interactividad. Si no hay interactividad, no hay visualización. Un clic, una selección, un filtro, un bull chart, N cantidad de formas en cómo nosotros podemos llegar y generar una interactividad. Esto nos va a generar el tipo de visualización. El cuarto punto, y uno de los más complicados, es la percepción. Cuando se llegan y se generan visualizaciones es un tema completamente aparte, pero para hacer las búsquedas, para aplicar las tareas, para aplicar filtros, hay que entender cómo la gente, cómo es el proceso cognitivo de las personas, y de acuerdo a ese proceso cognitivo, así desarrollo yo la visualización para que les sea más fácil esa búsqueda de patrones. Específicamente, esto es una imagen donde si yo tengo un recuadro con en el centro un círculo rojo, eso es la bandera de Japón. Pero si yo ese mismo recuadro, ese círculo rojo, se lo alineo un poco más a la izquierda, ahí tengo un círculo y un cuadrado. Pero eso ya no me representa a mí la bandera de Japón. Y esa es la percepción de cada uno. Entonces la percepción varía y tengo que tenerla en cuenta a la hora que yo llego y genero visualizaciones. Y por último, los patrones que me generan el conocimiento. Y hay una imagen de un banano. ¿Esto por qué? ¿Qué tiene que ver patrones y conocimiento con un banano? Supongamos que yo les digo a ustedes que ingresen a un supermercado. Ustedes ingresan a este supermercado y les digo, bueno, lo que tienen que ir a buscar ustedes son bananos. Grupo que vaya y compre 3 bananos. ¿Qué es lo primero que hacen? A la hora que ingresan al supermercado, ustedes van a la parte donde hay granos, donde hay lácteos, donde hay este tipo de cosas, ¿no? Van de una vez al lado de la verdulería. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen un conocimiento adquirido, un conocimiento previo. Y a donde están las verduras y frutas, ustedes lo primero que hacen es buscar el objeto color amarillo, porque los bananos son amarillos. Bueno, puede ser verde, pero en este caso supongamos que los bananos son amarillos. Entonces, de una vez, como usted ya tiene un conocimiento previo, como ya tienen identificado un patrón, llegan de una forma intuitiva, llegan de una forma rápida. Esto es lo que también busca la visualización, que a usted no se le vuelva un mundo cómo llegar y encontrar las cosas. Hay algún tipo de visualización que es un poco más compleja, se llaman árboles hiperbólicos, pero tienen una teoría distinta y un uso diferente.
¿Cuáles son los pasos iniciales para llegar y crear una visualización? Son varios y de acuerdo al autor podemos hacer algunos más o menos alcances. Lo primero, definir un proyecto. Bueno, voy a hacer una visualización, sí, pero ¿de qué? Tengo que definir un proyecto donde yo sepa que tengo un gran volumen de información y eso lo tengo que tener claro. Entonces tengo que agregarle un nombre a ese proyecto y definir cuál es el alcance, qué es lo que yo quiero representar en esa visualización. Segundo, tengo que tener claridad en los objetivos, qué es lo que yo quiero demostrar. Si yo a ustedes llego y les doy, tomen, hay 100.000 registros sobre, no sé, depende el gusto y el área de trabajo de cada uno, pero no sé, en la mañana estuve en una charla de gobierno digital. Entonces, sobre gobernanza, sobre las acciones que han realizado, específicamente los proyectos que se han realizado en lo que es gobierno digital en el país. Ahí hay 100.000 registros. Bueno, y esos 100.000 registros, ¿qué es lo que se quiere representar? Porque hay mucha información, sí, pero ¿qué es lo que yo quiero llegar y transmitir? Define un objetivo específico y ese objetivo general, y ese objetivo general genere algunos objetivos específicos. Tercero, siempre hay que seleccionar una metodología y los métodos de cómo yo voy a representar esa información. La metodología, cómo voy a seleccionar la información, quiénes son mis fuentes primarias, secundarias, cómo voy a hacer la depuración de los datos. Después, los métodos. Yo puedo llegar y representar visualizaciones de muchas formas. Puedo hacer un Google Chart, puedo llegar y hacer un tree map, puedo llegar y en este caso hacer una escala lineal, pero pudiendo seleccionar cada uno de los puntos. Podemos tener, y ahorita les voy a mostrar con la librería en JavaScript, tenemos 40, 50, 60 tipos de gráficos distintos. Cuando hablamos de visualización hay que salirnos un poquito del saco. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de visualización intentamos no llegar y generar un gráfico de barras o un gráfico circular, o sea, lo común lo intentamos dejar un poquito de lado y salir y generar un tipo de visualización un poco más atractiva a lo que es y diferente a lo que es específicamente el ojo humano. Después hay que analizar los datasets, cuáles son las variables que contienen, en este caso podemos tener 100.000 registros, pero cada registro puede tener, no sé, 30 columnas, cada una de las columnas es un tipo de variable distinta. Entonces, ¿cuáles de esas son las importantes y las que yo ocupo reflejar? Preparar los datos, hacer esa limpieza y esa depuración. ¿Qué es realmente lo que yo quiero representar? Y tengo 100.000 registros. De esos 100.000 registros, si yo llego y le doy a un usuario final, aquí hay un archivo CSV, JSON, en el formato que ustedes quieran, con N cantidad de registros sumamente grande, ¿de qué voy a hacer yo específicamente con 100.000 registros? Es un poco complicado. ¿Qué es lo que yo realmente quiero transmitir? Eso es lo que tengo que tener claro antes de llegar y generar una visualización, y cuáles son las limitaciones que siempre hay presentes dentro de cualquiera que se genere. Después, el proceso de generar una visualización es muy similar al proceso de desarrollo de software. Tiene sus etapas definidas, y una de las etapas es generar las tareas. Las tareas son como los requerimientos en nuestro proceso de análisis. Cuando yo hablo de las tareas es qué específicamente es lo que yo le quiero decir al usuario, qué es lo que yo quiero transmitir específicamente. Bueno, un requerimiento es, bueno, no sé, si estuviéramos haciendo un formulario, el formulario de registro, eso es uno de los requerimientos que podemos tener por ahí. Uno de los requerimientos que nosotros podemos tener en visualización sería, no sé, representar los presupuestos anuales de la Universidad de Costa Rica. Entonces ahí tengo una tarea específica y las tareas tienen que llevar un nombre, quién es el usuario que va a ejecutar esa tarea. Mira, esa tarea es para el caso que había realizado yo era para los altos jerarcas de la Universidad de Costa Rica que pudieran ver el gasto y el presupuesto. Entonces es para ellos. ¿Cómo se quiere lograr esa tarea? Mira, esto lo vamos a hacer a través de este tipo de visualización. ¿Cuál es el objetivo? Verificar si hay una reducción del presupuesto, cuál es el dominio y cuál es el operador específicamente que estamos trabajando. Y por último, hacer el diseño de la funcionalidad, hacer prototipos de cómo voy a representar esos datos, esa visualización. Para pasar un poquito ya de lo que es visualización en general, ya de 3 como herramienta, entonces cuando hablamos de 3, es una librería en JavaScript específicamente que es de código abierto, que la idea es a través de navegadores web poder generar esas visualizaciones. Cuando implementamos D3, cuando los volúmenes de datos son sumamente grandes para generar gráficas que sean dinámicas. ¿Qué es lo bueno de D3? Como cualquiera de las otras o de los otros frameworks o de las otras tecnologías que tenemos en software libre, que tiene una comunidad que lo apoya y que ya tiene un montón de visualizaciones generadas que ustedes pueden llegar, descargar el código fuente de GitHub
y específicamente hacer las adaptaciones a lo que ustedes requieran específicamente. Pueden llegar y generar una visualización desde cero. Se programan JavaScript puro, normal, y empezamos a hacer las visualizaciones. ¿Qué pasa? También hay que ser honesto con estas visualizaciones. Son muy estáticas, lo que representan es, mira, aquí tengo un bubble chart, que un bubble chart es un gráfico de burbujas. De acuerdo al tamaño de la burbuja representa un margen de porcentaje, pero hasta ahí, nada más me dice, mira, esta bolita es grande, quiere decir que esta tiene más que esta que es pequeñita. Pero si yo quiero darle clic para, en este caso, determinar cuál es el detalle de ese presupuesto grande, eso no me lo permite específicamente el código que ya está establecido en este tipo de herramienta. Eso sí hay que llegar y programarlo, pero cualquiera que tenga habilidades en programación, que haya sacado la carrera, tendría las habilidades específicas. No es fácil, porque no es fácil, hay que llegar, leer el código, ¿verdad?, que ya está establecido, hacerle las adaptaciones, pero lo bueno es que una vez que uno llega y lo hace, puede llegar y subirlo y generar una nueva contribución a lo que es la tecnología. El uso en entornos web es atractivo para diseñadores y personas que no necesariamente sean programadores. Sí, yo solamente descargo y le meto mis datos a través de un CSV, un TSV, un JSON o cualquier otra fuente de datos. Es muy amigable, no importa específicamente cuál sea el conector. Se puede conectar desde SQL, MySQL, JSON, CSV, no importa cuál sea el formato que ustedes tengan sus datos. Y si no, al final uno llega y hace una adaptación. Pero esta primera adaptación para diseñadores y personas que no programen es descargar eso y meterle sus datos. Y ahí ya hace algo. Pero si yo ya quiero que sea muy interactiva, con filtrados, con selección, con interacción, ya ahí sí tengo que llegar y generar la parte de programación. Ventajas y desventajas de E3, muy fácil de instalación. Ustedes llegan en su SAM, ¿verdad? Es una librería en JavaScript, nada más agregan el código que requieren. Maneja diferentes tipos de formatos, lo que son los orígenes de datos, no hay mucho problema, es muy flexible. La parte de la integración, podemos usar React, podemos usar Angular, podemos agregar casi que cualquier otra librería de JavaScript, entonces lo hace muy potente utilizar el D3 para la parte de las visualizaciones. Las desventajas, ¿verdad? Bueno, si quieres hacer una visualización un poquito más robusta y si ocupas algunos conocimientos al menos básicos en HTML, CSS y JavaScript, y claramente al trabajar con volúmenes de datos sumamente grandes, de ahí puede que genere una ralentización en lo que es la ejecución, porque tiene que llegar y leer de tu origen que tiene 100.000 datos y te va a cargar en la parte web que es interpretado, ¿verdad? Y va a durar cierta cantidad de tiempo en esa ejecución. Les voy a presentar unas imágenes y ahorita les presento un video. Esto es, al final, por iniciativa de ellos se dejaron estos nombres, pero los nombres son sumamente grandes, entonces se ve un poco tedioso y en algunas no se ve bien. La Universidad de Costa Rica, por su parte de transparencia, tiene que presentar año con año su presupuesto. Entonces llegaron y presentaron su presupuesto, son unos documentitos de Excel del 2016 al 2019, son los que están disponibles, son aproximadamente 45.000 registros específicamente, en donde se asigna el presupuesto. Este presupuesto, la Universidad de Costa Rica también está en un discurso de alineamiento a lo que es el gobierno, en el sentido de que como hay una reforma, un déficit fiscal, entonces se está reduciendo lo que son sus presupuestos. Lo que se hizo con esto es, del 2016 al 2019, entonces verificar si realmente la universidad está cumpliendo con esa reducción en presupuesto. Ese es el discurso que da, pero de acuerdo a lo que ellos están presentando, entonces se quiere generar una visualización o se genera una visualización para verificar si es cierto o no lo que ellos están dictaminando. Esta específicamente nada más es, ahí vienen los periodos, ya sean todos agrupados del 2016 al 2019 o año por año, 2016, 17, 18, 19, ahí va cambiando el tamaño de lo que es específicamente cada una de las burbujas de acuerdo al periodo seleccionado. Es como para dar una primera impresión, quién es el que realmente está teniendo un mayor presupuesto dentro de la universidad. Ahí hay dos áreas que son las que están ganando, esto es como comentario, la de becas, que es la primera, ¿verdad? El apoyo económico, es la que mayor apoyo recibe dentro de la universidad, y la segunda, y el pago docente administrativo a lo que es, en este caso, todas las personas que trabajan. Y después de ahí viene segmentado por escuelas, por, en este caso, facultades, son casi 256 unidades que tenemos por ahí. La segunda visualización, ahorita les presento un gráfico, estas fue que así les pidieron ellos, entonces no hay mucha interactividad en algunas.
Esto es lo que se representa y hay que posicionarse sobre cada una de ellas para que les diga el nombre de lo que es la unidad académica, y el segundo punto es específicamente el monto asignado, y es para verificar a lo largo de esos 4 años por unidad académica usted redujo su presupuesto, sí o no. Por ejemplo, si ustedes ven esta que está por acá, no me acuerdo el nombre, yo creo que es si no me equivoco, la de inversión en megaproyectos. Hacia lo que es el 2018 se hizo una inversión muy alta y en el 2019 decayó por completo. Entonces, de forma muy simple, si yo me posiciono sobre cada una de ellas, puedo verificar, mira, ha reducido o ha mantenido lo que es su presupuesto. Casi que todas las 256 se mantienen en una línea constante. ¿Qué fue lo que hizo la Universidad de Costa Rica? Ahí hay que tener ya es terminología, una cosa es presupuesto y otra cosa es gasto. Si yo a usted llego y le asigno que usted ocupa para mantener su facultad 50 millones de colones, por decirle algo, yo no puedo llegar y el próximo año decirle, mira, estamos en un periodo de déficit, ahora ocupo darte 40 millones, despida a 3 profesores o 5 profesores o, no, o cierre un grupo. Eso es muy difícil para la universidad. La universidad lo que hizo fue, ocupas ampliar a un grupo más, eso no te lo puedo dar. Lo que puedo hacer es mantenerte lo que yo ya te da. Entonces, casi que de forma constante, todas las facultades han mantenido su presupuesto como lo han venido trayendo desde el año 2016 hasta el año 2019. O sea, no ha habido incrementos. Solo en algunos casos, y claramente estos casos son entendibles, o sea, en becas, cada año ingresan nuevas personas a la universidad y más estudiantes implica mayor gasto en becas. Y como hay más estudiantes, hay más profesores, y además que los profesores o los administrativos o toda la persona que trabaja dentro de la universidad va ganando por anualidades, ese monto va a ir creciendo y ya son en este caso compromisos adquiridos que no se pueden cambiar. Entonces sí hay casos donde el presupuesto ha ido incrementando, pero en la mayoría se ha mantenido de forma prácticamente constante. Y el último caso es un esquema jerárquico que lo que se hace es por año, por unidad, para ir haciendo un desglose completo. Le doy clic a cada uno de ellos. Por ejemplo, el año 2016 le doy clic y me dice, mira, el presupuesto está dividido en el Centro de Evaluación Académica, en las puertas de las artes dramáticas, en formación de recursos docentes. Si yo le doy clic a cada uno de ellos, me dice, bueno, en el Centro de Educación Académica gastó tanto en salario docente, gastó tanto en compra de materiales, gastó tanto en viáticos, gastó tanto. Lo que hace es ir desglosando. Entonces, para mí como usuario, si yo soy, por ejemplo, Henning Jensis, el rector de la universidad, y a mí lo que me interesa es saber en qué yo gasté en el 2018, 2019, porque digamos que en el 2017 y 2016 yo no estuve, entonces yo nada más voy haciendo un filtrado por cada uno de ellos, selecciono y mira, estoy gastando en esto, en esto, en esto. Es para poder identificar. Si yo soy el director de la Facultad de Ingeniería, en el 2019 le doy clic Facultad de Ingeniería, mira, estos son mis gastos. No tengo por qué llegar y visualizar todo. Si yo llego y les doy a ustedes esos 46,000 registros para saber en qué estoy gastando yo, voy a durar buscando específicamente dónde está mi escuela de ingeniería y cuáles son en este caso los gastos que estoy realizando. Acá nada más voy dando clic y voy seleccionando específicamente qué es lo que yo quiero llegar y visualizar. Este es el video que lo voy a pasar, se lo voy a presentar rápidamente y después voy a nada más a verificar visualización de la información del tecnológico de Costa Rica. Bueno, ahorita se los muestro por atrás, no hay problema. El siguiente video es para presentar el resultado final del curso visual. Probando la llave por aquí. Gráfico estilo URB, periodo por unidad, gráfico estilo URB, okay, ahí muestra cada uno de los están todas las unidades académicas de la universidad. En este caso está filtrado por el año 2016. Si se hace un cambio, bueno, ahí nada más hacer una representación de específicamente cuánto se gasta en cada una de ellas. Si uno se posiciona, entonces le dice cuál es el gasto, cuál es la cantidad de dinero invertido para cada una de las escuelas. Si hace un cambio uno en el año, por ejemplo, del 2016 al 2017, te van a cambiar cada una de las burbujas y te va a decir, uy, mira, este año esta fue la unidad académica que más gastó. Uno puede llegar y seleccionar 2018, 2019 y ahí se va haciendo cambios. Esta es la primera visualización. Voy a adelantarlo para verificar la segunda. Empatía,
que ahí donde uno se va posicionando, entonces le va a decir, mira, esta es la escuela de formación docente, es la que mantiene un presupuesto prácticamente lineal, se opacan las demás y se muestra únicamente en la cual usted está trabajando. Las unidades de apoyo, que son las unidades de docencia, presupuesto, plata para pagar profesores y administrativos, de ahí ido creciendo y uno se va posicionando en cada una de ellas. Ahí fue que le quité nada más hacerle un clic para que no saliera el monte, porque como es muy grande, entonces se veía un poquito feo, pero igual es nada más lo agrega para que se muestre. Y en la gráfica bueno, ahí es que doy una explicación porque esto lo mandé por video a la rectoría. Y el último es específicamente ya el de la parte de cada uno de los años. Esto es igual un JSON, nada más una estructura que se va desprendiendo de acuerdo a lo que uno quiera visualizar. Si le doy clic se contrae, si uno da clic se va mostrando y ahí va pasando por cada una de ellos. Entonces uno va haciendo las visualizaciones de acuerdo, por ejemplo, solo en el centro mantiene. Después, otro par de casos que estamos trabajando, este es uno que estamos haciendo con la Universidad Nacional. Voy a volverlo un poquito. Y básicamente en lo que consiste es en hacer una visualización pero a través de mapas, un mapeo. Hay otras alternativas que estamos haciendo y lo que dice cada número es cuántos proyectos hay en una zona. Por ejemplo, en San José, cuántos proyectos de acción social, de extensión docente se trabaja en la Universidad Nacional en cada uno de estos puntos. Mira, cerca de San Pedro hay 2. Entonces, bueno, ahí fue que adelanté mucho lo que es el video. Entonces uno se va posicionando en cada uno de los lugares y si le da clic le dice el nombre del proyecto y el encargado. ¿Qué pasa con esto? Hay un problema serio y es una iniciativa que también se quiere generar a la Universidad de Costa Rica, que se llega y se genera un proyecto de acción social, no sé, con la zona indígena, allá en Briurí. Y otro profesor llega y es un proyecto muy similar con la misma población porque no se tenía conocimiento de que antes había alguien que estaba trabajando ahí. Entonces hay mucha información y se está trabajando por aparte. Entonces la idea es manejarlo de forma ampliada. Y el último, este sí es de una de las ejemplos de visualizaciones que existen. Esto es el presupuesto de lo que es que está usando el presidente Obama en su campaña y nada más es cómo específicamente le facilitan a uno la interactividad de lo que puede ir haciendo. Mira, en qué gasta y específicamente cómo hace esas distribuciones, cómo lo ejecuta a través del tiempo. Entonces uno puede llegar y lo está gastando en salud, en seguridad, en tesorería, en la parte militar, en qué es lo que realmente está gastando cada uno de los estados. Y es una de las políticas que se está trabajando ahorita en el país a través de la página de datos abiertos que está disponible, en cómo la parte de transparencia que tiene que haber, en que toda la ciudadanía tenga acceso a la información y que todos podamos estar enterados de en qué se está gastando y cómo se están utilizando lo que son los recursos. Ok, vamos. Se me cerró la presentación, pero ya después de los videos quedaba mi diapositiva nada más. Era la de gracias. Bueno, pues tampoco se ve. Es de la diapositiva final. No sé si tienen dudas con la parte de visualización. El código de JavaScript yo se los puedo subir aquí o facilitárselos por correo, tanto de las visualizaciones como de otros proyectos que estamos trabajando. Y la parte sí es muy amplia y se está teniendo mucho auge, la parte de visualización de datos. Si querés te regalo esto que me dieron que había que usarlo para que quedara grabado. Entonces, vamos a ahí. Es para que quede grabado nada más. Sí, solo para que quede grabado, porque no se escucha. Efectivamente, como usted comenta, la parte de visualización es algo que hoy, sobre todo en el Big Data, tiene una importancia muy grande, sobre todo pensando en el usuario final, no a uno como diseñador, porque, qué sé yo, puede ser que el gerente de una empresa tenga millones de registros de algo, venga una lista de datos, de resultados y puede ser que los resultados para él no digan nada. Entonces la visualización es la que le permite entender de una forma más accesible, más bonita, por así decirlo, más amigable eso.
Usted mencionó varias veces en el trabajo que usted hizo, particularmente en esta rutina en Java, que presentaba problemas con el volumen de los datos. Y eso sí me generó cierta inquietud, porque ahí en visualización son justamente millones de datos. O sea, uno puede trabajar cosas de teras de datos. O sea, puede tener un registro ahí de ventas, por ejemplo, de Walmart en Estados Unidos, que, bueno, imagínense el volumen de datos que hay ahí. Entonces, la pregunta mía es, no sé si usted ha explorado algunas librerías en R, en Python, que tienen mucho trabajo en la parte de visualización, o si ha trabajado el software Tableau o Alteryx, que Tableau es un software, la verdad, bastante reconocido hoy en día en la parte de visualización, que realmente hace cosas pues geniales. No sé, no soy fanático de él, honestamente, pero sí, digamos, esa parte que usted mencionaba, que a veces experimentaba problemas, que se ralentizaba, ¿verdad? Entonces eso sí me generó cierta inquietud, ¿verdad? Dentro de este data pipeline, que es básicamente todo el trabajo de limpieza de datos, que es ahí todo un mundo ahí que hay empresas que necesitan a personas que estén en esa parte preanálisis. Sí, no, interesante la pregunta. En este caso, para responderte, bueno, sí he trabajado con Python, con R, con Google Data Studio, con Power BI, y específicamente, por ejemplo, y hay que ser honestos, el pago te va a mandar mucha calidad. Si usted trabaja con Google Data Studio, con Power BI o Tableau, específicamente te da, indiferentemente, prácticamente cuál sea la cantidad de volumen, te trabaja sumamente bien. Y es muy intuitivo en que usted arrastra variables y te genera el gráfico. Además, usted no ocupa ni siquiera pensarlo en un principio. Después uno lo piensa para darle esa facilidad a ese usuario final o a ese alto gerente. Pero específicamente con la parte de lo que es D3, empieza a tener un poco de ralentización después de los 100.000 registros. Ya es cuando tiene que, y claramente esa información, esos 100.000 registros uno los tiene depurados, tiene la consulta generada para que solamente refleje lo de la consulta, pero cuando son datos superiores a los 100.000, son tiempos de respuesta de 6-7 segundos. Pero en términos delimitantes prácticamente sería esa, es por encontrar algo, por decirlo algo. Ya si hablamos de teras, sí habría que ver la reacción que vaya a tener en este caso, la gráfica, la visualización precisamente. Yo no he trabajado con teras. Correcto. Así. Entonces ya ahí sí habría que hacer, en mi caso tendría que hacer una prueba con volúmenes sumamente grandes, ¿verdad? Porque los casos específicos de la universidad son 100.000 registros, 45.000 registros, son volúmenes grandes, pero no es Big Data en realidad. Entonces habría que verificarlo ya con un caso de estos para verificar de tres cuál es el potencial que podría tener ahí. Es por formalidad nada más. Sí, ese es el micrófono. Ok, bueno, la pregunta es más un poco técnica, pero ahí noté que usted mencionó a JSON, entonces fijo, le estás esperando un objeto de JSON. Claro. De hecho, ¿cómo hago yo para decirle a D3 exactamente cómo quiero visualizar yo esos datos? Por ejemplo, ahí vi que tenía un planeta muy chiva, que usted le da como una lista de países y cosas, y se rota, entonces después hacer la vara que el Word, ¿verdad? Que muestre datos de población, por ejemplo, cosas así. A nivel de código de JavaScript, o sea, ¿qué es lo que tengo que decirle yo a D3 para que me dé esa información de esa manera? D3 específicamente, bueno, cuando hablas en la parte del mapeo, ya él trae el mapeo específico y viene sectorizado. Esto lo puede hacer por país, por región, de hecho, esto es un proyecto del tecnológico de maestría, son varios proyectos, y una compañera presentó uno bastante chiva y que específicamente es la cantidad de incendios por lugar específicamente. Entonces, mira, del año 1900 al año 2010, estos han sido los lugares que más por zonas de calor específicamente. Entonces, lo que hace es vectorizar específicamente cada uno de los lugares y van dando ponderaciones. Así trabajó ella la parte de la parte de los mapas específicamente. Entonces, de acuerdo al ponderado, entonces te da en rojo específicamente, entre más grande sea el valor, entonces más rojo te lo va poniendo de una escala de 0 a 10. Si está en 9.5 está prácticamente en rojo, y otros lugares que están en 0, 0.1, 1 están muy en verde. Entonces, a través de lo que son una vectorización y dando valores en escalas grandes, es como se hizo la parte de visualización en cuanto a mapas. Digamos, a nivel de código, ¿cómo es que le espera ese objeto JSON para asociar esos nuevos datos? Porque digamos, en el ejemplo que vi, me hablé con un JSON donde había un país así, y ya tenía datos asociados, pero si yo quiero agregar, por ejemplo, esa población o incendios a nivel del objeto JSON, ¿qué es lo que está esperando el D3? Como para decirle yo, ok, esos son los datos que quiero mostrar en el país, claro. Depende, porque ahí ya uno,
depende cómo lo quisieras mostrar. Lo quisieras mostrar por zona de calor o por un puntito, ¿Cómo por de población en país X en ese planeta que está dando vueltas? solo población. Sí, como Después- cómo asocio esa población a ese país para que detrás lo interprete y me diga esa población. Sí, el objeto tiene que llevar, en este caso, una cardinalidad, específicamente los puntos donde se quiere reflejar, un nombre y nada más el valor asociado. Serían esos tres parámetros. Para ese caso en específico serían esos tres parámetros. O sea, ya directamente en el país Ya puedo directamente. hablarle cualquier parámetro y no lo hago. Correcto, porque ya viene sectorizado, ya viene mapeado. No sé si hay alguna otra pregunta. No, entonces sería muchas gracias por la atención. Cualquier duda ahí.